Ahora hablemos de un tema fundamental en finanzas que se denomina anualidades y debemos entender que hay anualidades vencidas y anualidades anticipadas. Una anualidad vencida pues corresponde a aquella, por ejemplo, cuando el banco me otorga un crédito, me lo desembolsa y si los pagos son mensuales, pues hay que esperar a que corran los primeros 30 días y ahí comienzo a hacer el primer pago, la primera cuota. Esto es vencido. Pero si lo que queremos es un ejemplo para anualidad anticipada, podemos pensar, por ejemplo, en la renta que se paga por un inmueble. Primero se paga el primer mes y ya el usuario tendrá derecho a ocupar el inmueble. Pero no es que se ocupe el inmueble y vencidos esos 30 días, entonces se paga la primera cuota o el primer canon de arrendamiento. Eso no ocurre en arriendos. En arriendos, entonces, hablaríamos de anualidades anticipadas y por acá, en temas de crédito, pues hablaremos de vencidas. Bien, con un ejemplo podemos resolver estas dos cuestiones. Vamos a suponer que un banco otorga un crédito por la suma de 30.000 pesos a una tasa del 14% de efectiva trimestre vencida y vamos a pagar este crédito, vamos a decir que en 6 meses, pues si se va a pagar en 6 meses, es decir, 6 pagos cada 30 días, pues necesitamos para nuestros cálculos una tasa efectiva mensual vencida. Partamos de una tasa del 14% de efectivo trimestre vencido. Entonces acá 14% efectivo trimestre vencido para una efectiva mensual vencida. Entonces esta será la tasa que definitivamente se requiere. Vamos a pegarla como valores. Bien, y ahora, por ahora no vamos a hablar de este monto. Lo que a un usuario de un crédito le interesa es, primero, saber cuánto le autorizan de préstamo, cuál es la tasa que le van a aplicar, cuánto tiempo dura y lo más importante, cuánto es que debe pagar. Entonces vamos a utilizar esta función de Excel que se denomina pago. Es lo mismo que la renta o el canon que se va a pagar por el arriendo de ese dinero. ¿Cuáles son los argumentos que pide esta función? Pues comenzamos por la tasa y debe ser la que acabamos de calcular, el número de periodos, que son en este caso 6. El valor actual corresponde al valor presente o al valor que ha otorgado el banco. Este valor futuro no lo tenemos ni lo necesitamos, entonces damos un punto y coma. Y ahora el tipo quiere decir que si es vencido o es anticipado. Pues como es al final del periodo, son vencidas. Le damos un tab y obtenemos este valor. ¿Qué quiere decir? Que para poder pagar este crédito durante este tiempo a esta tasa, pues se requieren 6 pagos mensuales por esta cantidad. Aquí aparece negativo, pero solamente porque Excel entiende que es un egreso. Voy a anticiparle aquí un menos a la fórmula y obtenemos este valor. Bien, elaboremos la tabla de amortización. La tabla de amortización, en el periodo 0, pues no hay pago precisamente porque es vencido. Entonces, no hay pago de cuota, no se generan intereses, el abono a capital pues tampoco se hace y el saldo es el que
o el valor que desembolsó el banco. Ahora, para el primer periodo tomamos este valor, voy a fijarlo, porque recuerden que una anualidad es una serie uniforme de pagos. Si esto cambia, ya no estamos hablando de una anualidad. Esto es lo que uno conoce como cuota fija, cuota constante. Tiene varios valores, perdón, varios términos, pero en últimas este valor no tiene por qué cambiar. ¿Cómo se cobra el interés una vez se ha pagado la primera cuota? Pues se toma el saldo inmediatamente anterior y se multiplica por la tasa. También voy a fijarla, damos enter. ¿Cuánto se abona a capital? Pues tomamos el valor de la cuota, le restamos el interés y por último el nuevo saldo corresponde a lo que se debía en el periodo inmediatamente anterior menos lo que se logra abonar a capital. Estas fórmulas se pueden copiar hacia abajo y finalmente lo que tenemos acá, bueno, aquí pasa algo. Ya, aquí lo que ocurre es que yo lo hice solamente para 5 periodos y recuerden que eran 6. Bien, entonces lo que ocurre es lo siguiente, este es un crédito que otorga una entidad financiera con estas especificaciones y al elaborar la tabla de amortización, pues este valor final tiene que ser exactamente igual a cero porque ahí es donde estamos terminando de pagar la deuda. Si aquí no aparece un cero es porque algo anda mal. Bien, retomando entonces, una anualidad, decíamos, es una serie uniforme de pagos. Este valor, este valor en particular, en anualidades se denomina canon o se denomina pago o también es llamado cuota o también depósito o retiro, etcétera. Todo depende del problema que estemos trabajando. ¿Cuál es el periodo de renta? El periodo de la renta, pues es este. Fíjense que acá los periodos son mensuales y hay 6 periodos. Las características que hacen que una anualidad sea una anualidad, primero es que todos los pagos son de igual valor, ya lo tenemos. Además que todos los pagos se hacen a iguales intervalos de tiempo. Fíjense, aquí en este caso, cada mes. Otra característica es que a todos los pagos se les aplica la misma tasa de interés. Fíjense que incluso aquí dejamos fijo la celda que corresponde a la tasa acá, porque así es como debe funcionar una anualidad. Y el número de pagos debe ser igual al número de periodos. Fíjense, 6 pagos, 6 periodos. Eso es lo que ocurre en una anualidad vencida. Hagamos un ejemplo rápido de una anualidad anticipada. Imaginemos también que el banco presta 30.000 pesos y que la tasa, vamos a suponer, es del 36% nominal mes vencido. Y entonces aquí es mucho más fácil porque yo puedo decir que es 3 la tasa de efectiva mensual vencida. Y supongamos que aquí hay un plazo de 5 meses para pagar ese crédito. Monto ya dijimos que no lo vamos a utilizar por ahora. Y el valor de la cuota, voy a anticiparle de una vez el signo menos, recuerden. Y vamos a colocar el pago.
¿Cuál es la tasa? Pues la tasa es esta. ¿Cuál es el número de periodos? Aquí lo tenemos. ¿Cuál es el valor que ha otorgado el banco? Es ese. ¿Cuál es el valor futuro? Nada, dejamos un punto y coma. Y aquí está la diferencia. No vamos a pagar de manera vencida, sino anticipada. Capturamos la información y ya obtenemos el valor de cada pago mensual. Bien, coloquemos acá entonces todos los periodos. Y fíjense que ahora sí, aquí no había pago, pero aquí en anualidades anticipadas sí debe ocurrir un pago. Y ese pago debe ser igual a ese valor. Ese pago, fíjense que se debe hacer 5 veces. No puede terminar acá en el periodo 5 porque arrancó desde 0. Entonces, debemos asegurarnos de que el número de pagos corresponda con el que tenemos acá. Luego, ¿cuál es el interés? Pues interés no pagamos ahí, menos acá, y el saldo será el siguiente. Es decir, pagamos la primera cuota y al pagar esa cuota, pues ¿cuánto nos entrega el banco? Los 30.000 que nos había prometido menos el valor de la cuota, que es lo que le estamos abonando a capital. Eso es lo que ocurre en el periodo número 0. Luego en el periodo 1, ¿qué ocurre? Tomamos el valor del saldo, recuerden intereses sobre saldo, y lo multiplicamos por el valor de la tasa. Dejo quitar la tasa. ¿Cuánto le abonamos a capital? Pues tomamos el valor de la cuota y le restamos el valor del interés. El nuevo saldo será el saldo que traíamos menos el abono a capital. Copiamos la fórmula y ocurre que, tal como lo habíamos ya mencionado, a ver, le damos el mismo formato. Tal como lo habíamos mencionado, justo en el cuarto periodo, pues ya la deuda queda en ceros. Acá, en ceros. Las anualidades tienen tanto valor presente como valor futuro. Vamos a hacer un ejercicio. Supongamos que un documento estipula pagos trimestrales de 80.000 pesos. Si son pagos trimestrales, pues estamos hablando directamente del valor de la cuota. Durante 6 años, y entonces el ejercicio consiste en lo siguiente. Vamos a suponer que la tasa que paga ese documento es del 32% nominal trimestre vencido. El plazo, hablamos de que es de 6 años, pero vamos a hacer las liquidaciones trimestrales. Si son 6 años, 6 por 4 trimestres que tiene un año sería 24 trimestres. Luego, en este momento estamos necesitando una tasa efectiva trimestre vencido. Como tenemos la nominal trimestral, pues directamente podemos dividir en 4 y ya obtuvimos la tasa. Lo que nos están pidiendo es calcule bajo estas condiciones el monto. Vamos a suponer el monto. Entonces, ¿cómo se calcula el monto en una anualidad? Pues debemos utilizar esta función valor futuro. Devuelve el valor futuro de una inversión basado en pagos periódicos y constantes. Periódicos,
es una característica de una anualidad. Pagos constantes, súper característica de una anualidad. Y una tasa de interés constante. ¿Recuerdan? Ya lo habíamos mencionado. Entonces, pues le damos la tasa, en este caso es esta, la del 8 efectivo trimestre vencido. El número de periodo, como son 6 años, pues son 24 trimestres. El pago, recuerden que el pago Excel debe tomarlo como negativo, entonces anticipemos un signo negativo, tomamos el valor del pago y ya quedó capturado el valor actual, no lo tenemos ni nos interesa, le damos un punto y coma y estamos hablando de anualidades vencidas, entonces hagámoslo al final del periodo. Damos enter y finalmente obtenemos el valor como monto acumulado de 5.341.180 pesos con 74 centavos. Ese es el valor futuro. Más o menos, o mejor, se puede interpretar como si durante 6 años se hacen depósitos trimestrales de 80.000 pesos a una tasa del 8%, pues finalmente se tendría acumulada una suma de 5.341.180 pesos con 74 centavos. Esto para calcular montos en anualidades. Podemos hacer otro ejercicio. Supongamos, bueno, vamos a suponer el mismo. Recuerden, cuotas de 80.000, aquí podemos comenzar por ponerlo negativo si queremos, para evitar el menos en la fórmula. El plazo dijimos que era de 24 trimestres. Habíamos dicho que la tasa era del 32% nominal trimestre vencido, y que como eran trimestres necesitábamos esta tasa y que esto pues debíamos dividirlo en 4 para obtener la tasa de efectivo. Ahora, ya utilizamos la función BF o valor futuro. Ahora utilizamos la función BA. Devuelve el valor presente de una inversión, la suma total del valor actual de una serie de pagos futuros. Tomamos SBA, la tasa que nos solicita, pues acá la tenemos. El número de periodos son los 24 trimestres. Pago, pues ya lo tenemos acá negativo. Valor futuro ni lo tenemos ni nos interesa. Y recuerden que estas son anualidades vencidas, luego es al final del periodo. Cerramos. Luego el valor que debemos obtener es de 842.300 pesos con 66 centavos. ¿Cómo se interpreta esto? Imaginemos, por ejemplo, que hay un producto, sí, estamos adquiriendo un producto y vamos a hacer 24 pagos trimestrales. A esta tasa, el establecimiento nos cobra esta tasa porque nos va a financiar el producto. Y el establecimiento nos dice que el valor de cada uno de estos 24 pagos trimestrales es de 80.000 pesos. Este capital o valor actual o valor presente correspondería a, si no queremos financiar el producto y queremos llevárnoslo de contado, esta sería la cantidad de dinero que debemos pagar para evitarnos toda esta financiación. Este corresponde al valor presente de los 24 pagos de 80.000 pesos cuando se aplica un interés del 8% efectivo trimestre vencido. ¿Cómo ocurre en anualidades anticipadas? Pues en anualidades anticipadas ocurre básicamente lo mismo.
Eh, Podemos incluso utilizar el mismo ejemplo, pero a ver, yo voy a buscar uno por acá que nos pueda servir. Dice que una persona arrienda una casa en 50.000 pesos pagaderos por mes anticipado. Pues aquí ya debemos ir pensando en que ese es el valor del canon, ¿cierto? O de la mensualidad que recibe la persona. Dice el ejercicio, si tan pronto como recibe cada arriendo, lo invierte en un fondo que le paga el 2% efectivo mensual, pues el 2% de efectivo mensual vencido, aunque no lo diga, pues se supone acá esto multiplicado por 12 sería 24% nominal mes vencido. Pero bueno, ya nos dieron de una vez la tasa efectiva para el periodo de mes. ¿Cuál será el monto de sus ahorros al final de un año? Pues al final de un año serían al final de 11 meses. Retomemos. Una persona recibe por el arriendo de un inmueble esa cantidad. La persona recibe eso e inmediatamente va y lo deposita en una entidad financiera que le paga esta tasa de interés. Después de un año, la pregunta es, ¿cuánta plata va y retira la señora o el dueño del inmueble? Pues como es al final, nos están hablando de monto. Nuevamente, valor futuro, tomamos la tasa, luego el número de periodos, el valor del pago, el valor actual no lo tenemos, tampoco nos interesa, y entonces lo que nos pide acá es la diferencia, es que como ella está tomando el dinero de manera anticipada, pues debemos utilizar esta opción. Comienzos del periodo. Damos enter. Y la respuesta es que la señora al final de los 12 meses tendría ahorrados 684.016 pesos con 58 centavos. Veamos ahora otro ejercicio que dice lo siguiente. El contrato de arriendo de una casa estipula pagos mensuales de 40.000 nuevamente. Pagos mensuales de 40.000. Y eso se hace al principio de cada mes, anticipadas, durante todo un año. Entonces, digamos, aquí de entrada, que son 12 meses, pues todo depende ahorita, pero vamos anticipando estos 12 meses. Si suponemos un interés del 30% capitalizable mensualmente, es decir, nominal mensual vencido, pues aquí de una vez tomamos esto, lo dividimos en 12 y ya tenemos la tasa efectiva mensual vencida. ¿Cuál será el valor del pago único que he hecho al principio? Ya no me están hablando de monto, hecho al principio del contrato, lo cancelaría en su totalidad? Este es un ejemplo clásico de arrendamiento. Esta es una persona que quiere tomar en arriendo un inmueble, lo va a tomar por 12 meses o por lo menos quiere anticipar 12 cuotas. Pues no se trata de multiplicar 12 por 40 porque finalmente el efecto del valor del dinero en el tiempo hay que considerarlo. Entonces lo que el usuario del inmueble quiere es pagar de manera anticipada 12 cuotas. ¿Cuál es el valor que se debe pagar? Pues se debe pagar es un valor presente y no un monto. ¿Cómo se calcula ese valor presente? Ya utilizamos la función, aquí está el valor actual. ¿Cuál es la tasa que se usa? Pues esta, el número de periodos son 12 meses. El pago lo tenemos acá, valor futuro, nada, punto y coma.
y recuerden que es al comienzo del periodo. Damos Enter para finalmente obtener la respuesta. La plata que se debe pagar es de 420.568,35 si queremos anticiparla. Quiero hacer aquí, tomar estos 40 y multiplicarlos por, voy a colocar -12 para evitar el signo negativo. Normalmente la gente haría esto. 12 cuotas a 40.000, pues da 480.000. Pero si no se tiene el efecto del interés, pues va a terminar uno pagando más de lo que realmente debe pagar. Hay que descontar un interés y por eso el valor no es de 480.000, sino de 420.568,35. Es la manera más inteligente de hacer la negociación. Hagamos un ejercicio de aplicación sobre anualidades. En este caso, aunque el problema plantea que es una anualidad anticipada, pues vamos a adecuarla a una anualidad vencida. Una persona necesita tener reunidos 100.000 pesos. Quiere decir que por acá el monto es de 100.000. ¿Cuándo? Para el 15 de octubre de 1995. Para tal fin, constituye un fondo mediante depósitos trimestrales de R pesos efectuándose el primero del día 15 de julio del 90. Voy a colocar acá 15 de julio del 90. Y adicionalmente voy a dejar de manera premeditada otra fecha que sea el 15 de abril del 90, es decir, un trimestre antes. Sabemos que aquí es donde se produce el primer pago, efectuándose el primero el 15 de julio del 90, pero para tomarlo como una anualidad vencida, voy a arrancar desde un periodo antes. Muy bien, y el último pago se hace el 15 de abril del 95. Entonces, sigamos esta secuencia y vamos al 15 de abril del 95 y hagamos 2 periodos más porque la plata hay que tenerla es el 15 de octubre del 95, según dice el enunciado del ejercicio. Bien, vamos a enumerar los periodos. A ver cuántos periodos da esto. Muy bien, hasta el periodo 22. ¿Qué más dice? Y el último, el 15 de abril del 95. Además, se efectuará un depósito extraordinario de 8.000 pesos el 15 de enero del año 93. Si el fondo paga un 24 CT, ¿qué quiere decir un 24 CT? Nominal trimestre vencido. Y como vamos a hacer periodos trimestrales, pues necesitamos una tasa efectiva trimestre vencido. Como tenemos la nominal, solamente dividimos en 4 y ya obtenemos la tasa. Acá no es muy necesario tener en cuenta el plazo, ni el capital, ni la cuota, etc. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Sabemos que tenemos que acumular 100.000 pesos y tenemos que ir ahorrando. En el periodo 0, pues no hay pago, no hay intereses, no hay abono a capital y mucho menos hay un saldo en la cuenta. Justo el 15 de julio del 90, este personaje va y deposita una una cuota que por ahora vamos a decir es de 100 pesos. Pero como apenas la deposita no hay interés, no se abona. Y acá lo único que tenemos en la cuenta como saldo pues son los 100 pesos. ¿Qué ocurre en el segundo periodo? Pues como estos 100 ya estuvieron un trimestre,
hay que multiplicarlo por esta tasa para poder calcular el valor del interés. Ah, perdón, aquí vamos a seguir con la misma cuota y vamos a hacerla por todos los periodos. Ojo, muy importante que estos primeros 100 sean un valor fijo, no una fórmula. Y de ahí hacia abajo sí sea formulado. Ahora sí, vamos a calcular el interés que nos ganamos en el periodo anterior, multiplicando por la tasa, la fijamos y ya tenemos ese valor. No vamos a utilizar esta columna de abono, utilicemos el saldo, la columna de saldo para ir acumulando el monto. Entonces, lo que traíamos antes, que eran los 100 del periodo anterior, más los 100 del siguiente periodo, más el interés que nos hayamos ganado de este periodo. De ahí en adelante, pues ya podríamos nosotros copiar la fórmula, pero hay que tener en cuenta que se hizo un depósito extraordinario de 8.000 pesos el 15 de abril del 90, el 15 de enero del 93. Ese 15 de enero, pues entonces busquémoslo acá, 15 de enero del 93, se toma el valor de la cuota, que son los 100, y le sumamos los 8.000 pesos. Ojo porque aquí nos cambió, entonces debemos decir que aquí son los mismos 100 pesitos. ¿Cuál es la anualidad? Pues la anualidad es la de estos 100 pesos, ¿sí? En teoría hemos colocado 100. Recuerden que el último depósito se hace el 15 de abril, es decir, que aquí no hay depósito y abajo tampoco. Como ya tenemos armado todo, miren, una persona necesita tener reunidos 100.000. Para el 15 de octubre de 1995, que es la última fecha, para tal fin constituye un fondo mediante depósitos trimestrales, efectuándose el primero el 15 de julio del 90. Fíjense, 15 de julio del 90 es cuando se hace el primer depósito. Y el último, el 15 de abril del 95. Aquí está. 15 de abril del 95 se hizo el último, aquí no. Aunque la plata se debe reunir acá, ya no hay más depósitos en estos dos últimos periodos. Además, se efectuará un depósito extraordinario de 8.000, acá está, el 15 de enero del 93. Si el fondo paga el 24 capitalizable trimestralmente, ¿cuál es el valor de R? Es decir, ¿cuál es el verdadero valor de esta cuota que nosotros inicialmente colocamos en 100 pesos? Pues lo mismo, vamos a esta última celda y usamos la función buscar objetivo. Ese valor debe dar exactamente 100.000 pesos, que son los que se van a ahorrar, y la única celda que hay que cambiar son los famosos 100 pesos que no están formulados. Le damos a aceptar y finalmente concluimos que el valor de la cuota periódica debe ser de 2.051 pesos con 99 centavos para que al final, es decir, el 15 de octubre del 95, obtengamos un monto acumulado de 100.000 pesos. Acá tenemos otro ejercicio de aplicación para anualidades y dice así: se desean reunir 100.000 pesos mediante depósitos trimestrales, coloquemos de una vez el dato acá, de 8.000 pesos cada uno, tanto tiempo como fuere necesario, en un fondo que paga el 24% capitalizable trimestralmente. ¿Cuántos depósitos completos de 8.000 deberán hacerse?
Bien, entonces quiere decir que necesitamos una tasa efectiva trimestral y basta con tomar esa nominal trimestre vencido, dividirla en 4 trimestres que tienen un año y ya obtenemos la tasa que necesitamos para realizar los cálculos. El plazo, por ahora dejemos cualquier valor, supongamos 4 trimestres y calculemos el monto. Recuerden que el monto es el valor futuro, los argumentos son la tasa, el número de periodos, el pago, el valor actual no lo tenemos y digamos que vamos a liquidar intereses al final del periodo. Con un enter obtenemos ya el valor, pero realmente lo que queremos es asegurarnos que el monto corresponda a 100.000 pesos y así podamos saber cuál es el plazo o número de trimestres que se requiere. Pues teniendo esto, podemos utilizar la fórmula buscar objetivo y decimos que ese valor o monto tienen que ser 100.000 pesos para cambiar esta celda que es donde aparece el plazo. Al darle a aceptar obtenemos 9,604,020,50 trimestres. Resuelta la primera pregunta. Depósitos completos pues serán 9. La segunda parte dice con qué depósito final hecho simultáneamente con el depósito de 8.000 completará el fondo. Pues para eso podemos utilizar nuestra tabla de amortización o de capitalización, más bien acá, y coloquemos pues ya los 9 periodos completos. Vamos a decir, a ver, coloquemos aquí el formato de una vez. Contabilidad. Bien, entonces, pues no va a haber cuota en el primer periodo, tampoco interés, tampoco una capital y pues saldo no hay. Vamos a decir que tomamos este valor, vamos a fijarlo, y ese es el que vamos a dejar para todos los periodos, incluido el periodo 9. En el primer periodo, pues no se genera interés, recuerden, son depósitos para poder completar un fondo. Y saldo, pues serán únicamente los 8.000 pesos que hemos depositado en ese primer periodo. Para el segundo periodo, pues tomamos el valor del saldo, lo multiplicamos por la tasa de interés, vamos a fijarla. Abono de capital no hagamos y entonces decimos que para el segundo periodo el valor del saldo es igual a lo que ya traíamos más lo que vamos a depositar más los intereses que nos ganamos del periodo anterior. Esta fórmula podemos copiarla hacia abajo y resulta que acá tenemos 91.930,53. Es decir, que con esos 9 periodos completos depositando 8.000 pesos, pues no hemos logrado acumular los 100.000 pesos. Pues para poder hallar la respuesta, basta con tomar los 100.000 pesos, restar este valor y resulta que para poder completar el fondo tal como nos lo habíamos propuesto inicialmente, se debe hacer, además de los 8.000, un depósito adicional de 8.069,47 pesos para poder completar ese fondo que teníamos previsto. La parte C del ejercicio dice, ¿con qué depósito final hecho
3 meses después del último depósito, completará el fondo. Entonces acá, para volver a la parte anterior, el último depósito no era de 8.000, sino de 16.069,47. Bien, pero ahora lo que dicen es, no, mire, vamos a consignar los 8.000 pesos completicos en el periodo 9 y van a esperar un trimestre más para poder ajustar esto. Como aquí son 100.000, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejar aquí cualquier valor y le vamos a pedir a Excel mediante esta función de buscar objetivo que nos complete el fondo de 100.000 y que nos cambie este valor, porque realmente eso es lo que nos están pidiendo. Le damos a aceptar y encontramos que el valor que se debe hacer un trimestre después de este último depósito es de 2.553,64, más los intereses que se ganó del periodo anterior, pues ahí completaría exactamente los 100.000 pesos. Para concluir este segmento vamos a hacer un último ejercicio. Vamos a calcular la tasa a la cual una deuda de 80.000 pesos se cancela mediante el pago de 12 cuotas iguales de 11.000 pesos. Bien, lo que dice es, tenemos una deuda de 80.000, vamos a pagar en 12 pagos periódicos, valores de 11.000. ¿Cuál es la tasa que realmente hace que nosotros saldemos completamente la deuda? Partamos de algo y es que no sabemos si el plazo es en meses, trimestres, lo que sea, pero vamos a suponer que son en meses. Luego quiere decir que lo que se necesita es calcular una tasa efectiva mensual y como para complementar, pues podemos calcular fácilmente la nominal mensual vencida, porque no es sino multiplicar por 12 el valor que hayamos obtenido justo acá. Bien, para poder desarrollar el ejercicio, pues por ahora lo que vamos a hacer es utilizar una tasa del 1%. Y entonces calculemos el capital. Eso es igual, entonces es valor actual, el valor de la tasa, que es del 1, el número de periodos, el pago, el valor futuro, pues no es necesario, le damos punto y coma y decimos que queremos cuotas vencidas o pagos vencidos. Aquí fíjense que bajo estas condiciones, pues obtenemos un capital de 123.805 pesos con 85 centavos y realmente no es lo que necesitamos. Entonces, ubicados justo en esa celda, vamos a decir que ahí necesitamos un resultado de 80.000 pesos siempre que cambie este valor. Y ya hemos obtenido una tasa del 8,69% de efectivo mes vencido. Bien, pues elaboremos la tabla de amortización para ver si evidentemente tenemos bien el ejercicio o no. 9, 10, 11 y 12. Bien, ¿cuál es el valor de la cuota? Pues en el periodo 0 no se paga porque es vencida, interés tampoco se abona en capital y la deuda termina siendo pues los mismos 80.000 pesos. Acá vamos a tomar este valor de cuota, lo fijamos, porque en últimas ese valor de cuota es constante durante todos los 12 meses. El interés, como siempre, lo calculamos sobre el saldo
Y el abono a capital, pues es el valor de la cuota menos el interés. El saldo para ese primer periodo es el saldo que traía menos el abono a capital. Copiamos la fórmula y si está bien, pues el resultado final del saldo será de 0 pesos, porque con estos 12 pagos es que hemos ya sufragado esta deuda. Antes de finalizar, sí vale la pena que demos un recorrido acá, especialmente como para poder verificar cuáles son las funciones que ya hemos visto: interés efectivo, pago ya, tasa nominal ya, valor actual ya, valor futuro y pues obviamente buscar objetivo, que creo ya hemos utilizado esa. Bueno, no es tanto una función, sino como un complemento de Excel. Mm, Hago la claridad porque siempre le he llamado función, pero yo creo que es más un complemento que una función. Bien, y por último, entonces, fíjense que tenemos aquí NPER, esa función NPER, pues también la tiene Excel y corresponde al número de pagos de una inversión basado en pagos constantes y periódicos a una tasa de interés constante. Fíjense que siempre utilizan esa palabra constante, constante, y eso es lo que hace que una anualidad sea una anualidad. Miremos, por ejemplo, acá cómo podemos aplicar eso. Acá, en este mismo ejercicio, voy a calcular acá este mismo número de meses de acuerdo con la información que tenemos. Entonces, número de periodos de esta inversión en particular que tiene esta tasa y que además tiene estos pagos constantes y cuya deuda original es de 80.000, valor futuro no vamos a colocar, y cuyos pagos se hacen al final del periodo, pues da como resultado el mismo valor 12 meses. Resumen, pues esta función NPER calcula el número de periodos que tiene una anualidad. Y así, pues entonces podemos darnos cuenta de cuáles son las funciones que hasta este momento hemos utilizado.